Vamos a dar paso, sí, exactamente, a la primera expositora. Antes de eso, les voy a recordar a todos los expositores que cuentan con 5 minutos por ponencia, ya sea que sean un solo expositor o más dentro del mismo grupo, son 5 minutos en total por ponencia. A medida que vaya siendo su turno, los vamos a ir habilitando su cámara y micrófono, ¿sí? Y por favor les pido mientras no estén dando su ponencia, no prendan ni la cámara ni micrófono para que no se produzcan interferencias con las ponencias de los otros participantes. Así que bueno, voy a llamar a la primera persona, que es Cristina Ayala, que nos va a presentar las artes y sus aulas, por una desarticulación del aula tradicional. Así que Cristina, ya podés prender tu cámara y tu micrófono. Cristina, ¿estás por ahí? Cristina Ayala. Un momento, sí, cómo no. Ahí va. Dame un segundo, ya inicio. Sí, claro. Te escucho, pero no vemos todavía. Mientras tanto, mientras Cristina se prepara, les voy recordando a todos que aquí al costadito tienen un chat en el que pueden ir volcando todas sus preguntas y al final, si nos queda un ratito de tiempo, las vamos a hacer a los distintos disertantes. Vamos a ver si tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas, ¿sí? Pero mientras tanto las pueden ir volcando en el chat de acá, del costadito. Bueno, Cristina, ahora sí, ¿está todo ok? Sí, ya. Perfecto. Bueno, te recuerdo que tenés 5 minutos, podés comenzar cuando quieras. Cristina, te escuchamos. Bueno, finalmente esta investigación lo que ha buscado es empezar a establecer cómo la investigación artística, especialmente la que está inserta dentro de las aulas, de una u otra forma se estructura dentro de unas normas, dentro de unas reglas, dentro de unos parámetros, pero también establece una generación de conocimiento nuevo. Esta generación de conocimiento nuevo y esta producción de conocimiento nuevo se establece dentro de una relación horizontal que permite pues enmarcar dentro de los términos del conocimiento proposicional, del saber qué, del aprender qué, el investigar para qué. Pero una investigación que se desdibuja de esa condición tradicional de la falsa investigación en las aulas, que se remite nada más sino a la mera documentación, ¿no? Una documentación supremamente somera, superficial, que no establece realmente unos parámetros de búsqueda real para que el estudiante establezca unas herramientas que verdaderamente le permitan entablar un conocimiento profundo sobre esos temas que son de su interés y que están relacionadas con los cursos que está adelantando. Desde ahí hay varias preguntas que rondan dentro de la investigación y es cuál es el papel de las escuelas y los programas de artes, de diseño, de las universidades de Colombia y de Latinoamérica que establecen diferentes formas de empezar a ver la manera en la que los estudiantes aprenden y que de una u otra forma deben volcarse a que la base o sí, la base de esa pirámide del conocimiento esté establecida y esté cimentada en la investigación. Desde ahí pensar en la praxis, ¿cierto? Como un elemento integrador que puede ayudar en una visión articulada de diferentes contextos sociales, históricos y de diferentes paradigmas que permean la construcción del conocimiento y que ponen en práctica diferentes avances en requerimientos técnicos de la misma educación y de los procesos como esa pertinencia de la educación se espina en la estructura de un conocimiento realmente situado, que genere no solamente unos productos tangibles, que son los que generalmente buscamos cuando estamos haciendo cualquier proyecto de aula, sino que también generen ellos diferentes gestiones propias del conocimiento y les permita sortear no solamente problemáticas, sino pensar de una forma diferente el mismo proceso de creación.
Allí hay una propuesta entonces educativa con una mirada en construcción, ¿cierto? Que nos permite estar en una función de lo estético de la obra o de la pieza, pero también en cómo esa parte estética genera unas dinámicas de clases específicas, en donde las características enmarcan siempre un contexto de lectura muy específico, muy situado sobre cómo se diseña y se construye el objeto, el producto tangible de este curso. Entonces se hace urgente encontrar una respuesta a través del lenguaje artístico, del lenguaje del diseño no verbal, que nos permita encontrar las condiciones de las preguntas que hacemos en clase. Y cómo esa generación de nuevo conocimiento en donde el estudiante y el docente están relacionados por un vínculo que debe ser horizontal, debe establecer unos contextos de ese conocimiento, unos refuerzos, unos estímulos, unas respuestas, en donde los objetivos que el estudiante persigue en esos cursos puedan estar acompañados por el docente, pero sea el estudiante quien realmente es el que encuentra, el que decide cómo quiere encontrar, el que busca y establece sus propias preguntas. Desde allí el profesor artista o el profesor diseñador que investiga debe establecer también una forma en la que el estudiante de diseño o de artes pueda sin problema generar una honda pregunta y abordar la construcción de su investigación desde la gestión de su propio conocimiento en relación al área de conocimiento en el que se encuentra formándose. El profesor artista acá tiene una importante labor en la sensibilización del estudiante, ¿cierto? Y cómo reinventarse a diario. Voy a ir ya un poco más hacia la conclusión, me queda un minuto. Entonces, la investigación creativa como producción de conocimiento también establece unos procesos de flexibilidad, de estímulos, de espacios de los proyectos. Y desde allí la educación genera un marco relativo para los nuevos conocimientos de la academia, en donde no se transmite una verdad absoluta, donde el saber académico es una complejidad que requiere de muchas visiones, en donde aprender a resolver problemas reales nos convierte en semejantes, nos invita a reconocernos, nos invita a establecer nuevas maneras de ver también el mundo. Creo que ya se me cumplió el tiempo, Ana. Muy bien, Cristina, sí, ya estamos justitos sobre el tiempo, así que te agradezco mucho por tu presentación. Ya puedes apagar cámara y micrófono. Así pasamos a nuestro siguiente expositor, que es Luis Rodrigo Cardoso y que va a presentar el proyecto integrador para la investigación formativa en el diseño. ¿Estás por ahí, Luis? Ya puedes prender tu cámara y micrófono. Luis Rodrigo Cardoso. ¿No? Te veo acá, Luis, conectado, pero no sé si quizás estás teniendo algún problema técnico. Llamamos de nuevo por las dudas. Luis Rodrigo Cardoso. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Luis, puedes comenzar. Tenés tus 5 minutos. Adelante. Listo, vamos a comenzar. Mi nombre es Luis Rodrigo Cardoso, soy docente de tiempo completo de la Corporación Unificada Nacional y el proyecto, o sea, lo que vamos a compartir, primero yo no soy un investigador, pero me pareció interesante ver cómo el proyecto integrador se ha convertido en una herramienta de investigación para los muchachos, cómo integrar las asignaturas ha sido definitivo. Este programa o esta intención educativa de investigación nació hace mucho tiempo, pero nosotros desde más o menos el 2017 estamos dándole un cuerpo coherente, es decir, hemos creado documentos, hemos hecho algunas exposiciones, hemos hecho una serie de trabajos para que los muchachos tengan un aprendizaje de la experiencia, pero con innovación. ¿Qué es lo que pasa? El proyecto integrador y el diseño tiene que estar fundamentado con una investigación rigurosa. A veces, y más antes, se creía que el diseño era solamente hacer piezas gráficas, pero hoy en día la exigencia de la investigación es fundamental para cualquier profesional. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos en el proyecto de diseño gráfico es crear documentos de investigación que soporten todo el trabajo que hacen los muchachos para generar esas piezas gráficas.
que soporten todo el trabajo gráfico, lo soporten con una investigación rigurosa, y nosotros mismos, entonces tenemos una serie de documentos, de herramientas, de manifestaciones que nosotros tenemos ya estructuradas y generan esos procesos de investigación. La metodología que se usa, entonces estamos trabajando fundamentalmente con aprendizaje basado en problemas, perdón, aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos integra todos los saberes para que el muchacho los pueda lograr y los pueda estructurar. También trabajamos con metodologías de design thinking, obviamente, y también trabajamos con el diseño centrado en las personas. Los antes de la pandemia iban a la gente, a la comunidad. De hecho, el nombre del proyecto se denomina, hoy en día, desde hace 2 años, lo denominamos Integra, diseño más comunidad. Y entonces ahí es donde hemos encontrado ese tesoro del conocimiento que, aunque se encuentra en los libros y podemos encontrarlo, también lo encontramos en otras fuentes y la fuente primaria que es tan fundamental. Ahí hemos encontrado toda una serie de elementos para trabajar. Hemos trabajado con plazas de mercado, hemos trabajado con bandas musicales locales, hemos trabajado con festivales folclóricos en Colombia. El último, y que de pronto ustedes están viendo atrás de mí, es el que hicimos con economía circular. Entonces, cada uno de estos proyectos puede empezar en primero incluso, pasando por segundo, tercero, cuarto, y se estructura como proyectos de investigación. También esa misma investigación puede ser un insumo, de hecho se ha convertido muchas veces en insumo, para que se hagan proyectos de grado, para que se hagan opciones de grado interesantes y que han sido trabajadas a lo largo del tiempo, que eso también es otro fundamento. Pero también toda esa investigación, que es una investigación, fundamentalmente es una investigación pero formativa, le da al muchacho las herramientas para crear emprendimientos. También de aquí, de este proyecto, han salido emprendimientos, han salido empresas, han salido muchísimas cosas, elementos también de ayuda social o de carácter social, han salido de todos estos procesos. Entonces, se ha estructurado toda dijéramos, una cadena de elementos que llevan a que el proyecto integrador sea en verdad una impronta del programa de diseño gráfico de la CUN y haya tenido una fortaleza cada día mayor, cada vez nos estamos alimentando más. En esta pandemia nos tocó reinventarnos, la palabrita es bastante trajinada, pero nos reinventamos, hicimos las exposiciones virtuales, trabajamos con los muchachos de manera remota, pero no dejamos perder la esencia misma del proyecto, no lo dejamos perder, sino que antes lo potenciamos. Hicimos una gran exposición en Behance, y en Behance se encuentran todos los trabajos. Hemos, afortunadamente, con las ayudas que nos ha prestado Adobe, hemos podido también implementar elementos de comunicación, implementamos todas las ayudas también de Google, los formatos de evaluación, los elementos de evaluación del mismo proyecto, y así se ha consolidado toda una serie de documentos que avalan esta práctica que tal vez empezó hace mucho tiempo de una manera más bien de amigos y demás, como una práctica que aunque no es nueva, ha sido y se ha venido consolidando en el proyecto, en el programa de diseño gráfico de la CUN, y nos ha llevado a generar, me parece, proyectos muy interesantes, como de pronto ustedes lo pueden ver, estar viendo detrás mío. Entonces, eso era más que un proyecto de investigación en sí misma, que es lo que vamos a empezar a consolidar, pero más que eso es contarles cómo la investigación parte de problemas reales de la comunidad y de la sociedad. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Ya podés apagar tu cámara y micrófono. Y vamos a pasar a la siguiente expositora, que es Nidia Maidana, y nos va a presentar imágenes canónicas e imágenes técnicas en el diseño y su enseñanza. Nidia, te escucho, pero no te veo todavía. ¿Ahora? Todavía no, el video tarda un ratito, pero se te escucha bien. Bueno. Mientras tanto voy conversando. Les cuento que soy Nidia Maidana, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, y en este momento estoy siendo como una especie de voz del grupo o el equipo de investigación ampliado en el cual trabajamos. ¿Se ve la imagen? Todavía no. No, no se ve, no sé si habrás apretado acá abajo para... Sí. Bueno, no hay problema. Igual podemos
podemos hacerlo sin la imagen. Así que, ahí está, a ver, ahí apretaste algo y apareció tu cara. A ver, No sé si habrás apretado la cámara. a Ahí, ver, ¿ahí? ahí está, ahora sí, ahora te veo. Gracias, bueno, genial. Bueno, Bueno, pues, bueno, gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo que les queremos contar, lo que queremos compartir es el proyecto que estamos transitando en este momento. El grupo se dedica fundamentalmente a indagaciones respecto de la imagen. Ustedes saben que hay una vasta biblioteca que está proponiendo, o que ya hace un tiempo a esta parte está proponiendo la imagen como un instrumento capital dentro de la cultura, dentro de la sociedad, pero también dentro de la enseñanza. En ese marco, estamos haciendo un abordaje de la imagen a partir de diferentes perspectivas teóricas que tienen que ver con el campo de los estudios semióticos y fundamentalmente con el campo de los estudios semióticos peircianos, y un desplazamiento ampliado hacia el campo de los estudios visuales, ¿sí? Entonces, estamos haciendo abordajes que tienen que ver con la imagen en tanto instancia productiva, en tanto producto y en tanto recepción. Pero también nos interesa mirar en ese contexto las cuestiones que tienen que ver con los espacios de circulación de la imagen. Y en especial hemos recortado o hemos estado trabajando, hemos estado indagando en los vínculos de las imágenes en el campo de las disciplinas proyectuales. Fundamentalmente este recorte o este eje que ha abordado el equipo de investigación tiene que ver con la especificidad de nuestra facultad. Estamos en una facultad de arquitectura y diseño y todos los docentes nos desempeñamos en ella, en distintas disciplinas proyectuales. Entonces, nos interesa ver ese tipo de vinculación. Bueno, justamente hemos trabajado respecto de las apropiaciones que ha hecho el diseño respecto de la imagen, en tanto soporte de ideas, en tanto circulación y en tanto recepción. En ese marco, en este momento, lo que estamos trabajando tiene que ver con poder pensar el paradigma de las imágenes o las imágenes paradigmáticas producidas por el diseño desde una lectura que tienen que ver con esta idea de canon. Estamos trabajando con esta idea de canon o esta noción de canon que, por ejemplo, trabaja profundamente Jurisic o trabaja profundamente Walter Mignolo, justamente porque el canon es lo que vincula la problemática de la imagen con la problemática de la enseñanza, ya que aquello que se enseña en las aulas es el recorte que está producido a partir de esta institución que es el canon, que selecciona a partir de determinado marco axiológico determinadas imágenes que son las que sirven como modelo, que sirven como paradigma y que son dignas de ser transferidas en el campo educativo a partir de, a partir de justamente esta selección que permite el concepto de canon, que indica una selección, pero también indica una circulación. Bueno, esto por una parte. Y por otra parte, estamos también analizando o estamos trabajando sobre las imágenes técnicas, tal cual las plantea Fussler. Entonces estamos trabajando con una serie de imágenes que se han incorporado recientemente a las aulas, que tienen que ver con las imágenes digitales, con las imágenes fotográficas, con los renders, y que, digamos, a partir de esta configuración que sirve para la enseñanza, que supone un vínculo directo con la imagen, también la estamos asociando o la estamos pensando desde esta noción, desde este concepto que es el concepto de canon.
En este sentido, nos viene bien pensar una diferencia entre el canon epistemológico y el canon vocacional, que es a partir del cual podemos incluir estas imágenes. Básicamente estábamos haciendo eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nidia, muy interesante. Ya podés Bueno, apagar tu cámara y micrófono. gracias. Gracias. Y vamos a pasar a la siguiente expositora, que es Vanessa Patiño, y que va a presentar el modelo de Hermann y las metodologías activas en la enseñanza del diseño. Vanessa, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Te escucho, pero no te veo todavía. No sé si tendrás cámara. Sí tengo cámara, pero por algún motivo me sale que no podemos encontrar la cámara. Bueno, no hay problema. Te escuchamos. Así que cuando quieras ya podés iniciar. Ok, un momentito. Mm. Ok, parece que hay una falta de compatibilidad con el reproductor, pero ok, voy a empezar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Patiño, como me presentó la moderadora, y soy docente de la carrera profesional de diseño de interiores de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, de la Facultad de Diseño. Y bueno, tuve a mi cargo por varios ciclos consecutivos el taller 3, que es el taller de tercer ciclo de diseño, de 10 talleres que tiene la facultad, pero se estaba haciendo toda una nueva reforma con respecto a cómo íbamos a articular los distintos talleres de una forma más dinámica con el nuevo cambio de malla. Es para eso que en este ciclo, en el ciclo anterior, el ciclo del 2019, que fue presencial, se trató de tomar un instrumento para poder medir cómo los estudiantes respondían a ciertas actividades. Para eso es que tomamos el instrumento llamado el modelo de Hermann, a 26 estudiantes de este taller, que es el 29% de la población de todas las sedes que tenemos, en una edad promedio de 20 años, que cursan el segundo año de la carrera, y que representan en su mayoría, el 93.1% son mujeres, ¿no? Una vez utilizado este instrumento, voy a contarles un poco de qué trata el instrumento. Ned Hermann construyó un instrumento llamado cuadrante cerebral, ¿no? Donde muestra la importancia de entender que cada persona tiene una preferencia en cuanto al procesamiento de información y a cómo desarrolla su aprendizaje, ¿no? Los cuadrantes él los nombraba como el cortical derecho e izquierdo y el límbico derecho y el límbico izquierdo. Según esta clasificación, Ned Hermann señala que los estudiantes tienen distintas preferencias de aprendizaje de acuerdo al cuadrante dominante, ¿no? Algunos señalan que no solamente se trata de aprendizaje, sino que también esos cuadrantes nos muestran distintas maneras de cómo nosotros operamos, pensamos, creamos, convivimos con el mundo, hasta tomamos decisiones como por ejemplo la compra, ¿no? Es importante entender y recalcar que no significa que usemos un cuadrante más que el otro. Se debe tener en cuenta que el cerebro funciona de manera integral. Por un lado, entonces, tenemos lo que es la metodología, el modelo de Hermann, y por otro lado tenemos lo que son las metodologías activas. Cuando hablamos de metodologías activas, y voy a citar a Silva y Maturana, ellos señalan que las metodologías activas son aquellos métodos y técnicas, y también estratégicas, obviamente, que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomentan la participación activa del estudiante y que lo llevan a un aprendizaje, ¿no? Toda esta idea de metodologías activas se enmarcan en tres principales ideas. La primera es que el estudiante es el protagonista activo de su aprendizaje y es algo que siempre lo recalcamos a nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes son corresponsables de su aprendizaje y por eso es sumamente importante su participación. Segundo, es que los estudiantes aprenden de la interacción uno con el otro, de ellos mismos. Es decir, que el aprendizaje es social.
Y por último, como tercera idea principal de las metodologías activas, es que los aprendizajes deberían y tienen que ser significativos. Es decir, que el aprendizaje requiere que sea realista, que sea viable, que el estudiante haya relevancia en la transferencia de dicho contenido, ¿no? Que diga, ok, esto cómo lo aplico hoy en mi día a día. Y eso es algo súper importante en el ámbito de diseño, porque cuando yo fui estudiante siempre se me decía, algún día lo vas a utilizar, ¿no? Y ese algún día no llega. Entonces, para el estudiante hoy en día es súper importante que el aprendizaje sea significativo. Entonces, teniendo en cuenta el modelo de Hermann y las metodologías activas, se tomó este instrumento a los estudiantes y podemos convertirle algunos resultados rápidamente de lo que encontramos, ¿no? Que por un lado tenemos al estudiante, casi el 60% de nuestros estudiantes tuvieron preferencia hacia los cuadrantes de cortical derecho y cortical izquierda, que son aquellos que prefieren los juegos, la vivencia, los estudios de actividades poco estructuradas, ¿no? Poco pausadas. Y por otro lado teníamos a aquellos que sí son muy estructurados. Entonces lo que decidimos hacer es que al ver que ellos no tenían mucha preferencia por actividades grupales para desarrollar un proyecto, lo que hicimos fue tomar sus preferencias para realizar actividades concretamente en la parte inicial del diseño, es decir, en la parte en la cual ellos tenían que generar ideas, los hacíamos que trabajen en grupos, pero en el momento que ellos tenían que aterrizar esa idea ya para un proyecto en concreto, ellos participaban de manera individual, obteniendo mejores resultados en este ciclo académico, porque fue un ciclo bien particular realmente, ¿no? Muchos preferían trabajar solos, muchos preferían, no había mucho el tema del espíritu de grupo, pero sin embargo las competencias del curso llevaban a que ellos tenían que desarrollar competencias de trabajo de grupo. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un cambio de distintas actividades para que ellos tuvieran actividades grupales al inicio de la sesión y actividades individuales para concretar sus ideas. Bien, Vanessa, ya estamos llegando sobre el tiempo. Sí. Bien, con eso ya estamos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Y vamos a seguir con nuestro próximo expositor, que es Fabián Cordero, que va a presentar la enseñanza del diseño gráfico experiencial como práctica interdisciplinar que transforma el espacio público. Fabián, si estás por ahí, puedes activar cámara y micrófono, por favor. Sí, hola. Bien, te escucho y ahí te veo. Perfecto, Fabián. Bueno, cuando quieras podés comenzar, te escuchamos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Yo soy de Ecuador y me desempeño como docente investigador en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de la SUAY, en Cuenca, Ecuador. Actualmente estoy avanzando con la realización de mi tesis doctoral en diseño por la Universidad de Palermo, y el trabajo que ahora les comparto está relacionado directamente con este tema de tesis que estoy investigando, que es sobre una práctica particular del diseño que se desarrolla en el espacio público. Es una práctica que se desarrolla tomando el entorno construido como soporte de la información, una práctica nueva, digamos, en cierto sentido, bastante emergente, digamos así, que hoy en día tiende a ser llamada por el nombre de diseño gráfico experiencial. Muchas veces cuando me refiero a esta área del diseño, algunas personas no me suelen entender de inmediato a qué área del diseño me estoy refiriendo específicamente, ya que se trata de esto que todavía es relativamente nuevo, como digo, que todavía en cierto sentido difuso, de cierta complejidad dentro del diseño, y tiene muchas aristas, ¿sí? En el que participan y se integran muchas disciplinas a la vez para construir sistemas comunicacionales que se despliegan en el entorno construido. Lo que yo presento aquí es una propuesta para abordar la enseñanza universitaria de este tipo de prácticas de diseño. Es un área poco tratada en el ámbito académico todavía, pero que cada vez tiene más presencia en la ciudad, y de hecho resulta importante si consideramos que es un ámbito de diseño que se relaciona directamente con la calidad del espacio público y por ende con la calidad de la ciudad.
Me parece que debate acerca de la importancia que reviste hoy el uso del espacio público está abierto, que el espacio público, lejos de ser ese espacio residual que queda después de que se han conformado las calles, las edificaciones, los equipamientos de la ciudad, se torna más bien un lugar en el que se tejen una serie de relaciones entre los habitantes de la urbe e incluso entre esos habitantes y la propia ciudad. Entonces, en esos lugares públicos se articulan prácticas sociales, son espacios de lectura ciudadana, de comunicación, de consumo cultural. En esos sentidos se vuelve una materia de análisis importante desde una mirada que busca más bien poner la atención en el plano de los significados. Entonces, la complejidad de esas ciudades contemporáneas y esa creciente preocupación que existe por estas nuevas problemáticas en la esfera pública han hecho que el diseño vaya trascendiendo sus espacios tradicionales de actuación y dando paso a estos nuevos enfoques, a estas nuevas prácticas, y uno de ellos es precisamente el diseño gráfico experiencial. Es una práctica que básicamente basa su accionar en la presentación de contenidos comunicacionales que, si bien tienen un componente visual que predomina, considera además el espacio, considera los objetos, considera la organización de experiencias como parte integral del proceso de comunicación. Entonces, involucra al diseño de comunicación, involucra al diseño de objetos, involucra al diseño arquitectónico, al urbanismo, al diseño de espacios interiores incluso, pudiendo involucrar incluso hasta áreas del arte público como la instalación, el performance, el site specific, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas buscando, a final de cuentas, un propósito en particular que sería la estimulación de la apropiación del espacio público. Se trata de una práctica interdisciplinar, eminentemente interdisciplinar, que busca, ¿no es cierto?, dotar al espacio público de sus elementos significantes que ponen énfasis en los lenguajes simbólicos. Sí, es decir, considerar al sujeto o al público como un ser situado en relación a un contexto. Aquí podríamos tomar a lo mejor algunos conceptos de Michel Certeau, ¿no es cierto?, que nos dice que se trataría a lo mejor esto de ciertas operaciones espacializantes, ¿no?, de como él mismo los llama, relatos organizadores de lugares, que nos permitirían entender el concepto del espacio como un lugar practicado. Es decir, en ese sentido, nos permitiría pensar que ese lugar público que fue definido por el urbanismo va siendo transformado en un espacio mediante la acción del diseño. La propuesta va por abordar la enseñanza de este tipo de sistemas comunicacionales a partir de esta mirada y de tres dimensiones que son una dimensión comunicacional, una dimensión experiencial y una dimensión estética, que permitan proporcionar entornos que resulten convincentes para el público, obviamente, pero que a la vez lo hagan en los planos perceptivo, cognitivo, emocional y cultural, utilizando la inmersión, utilizando la interacción y sobre todo la puesta en valor de una experiencia que mejore la vivencia de las personas en el espacio público. Los recursos pueden ser informacionales, pueden ser interpretativos, pueden ser orientacionales. Sí, en todos estos niveles resultan constitutivos a mi criterio de ese tipo de intervenciones y nos hablan de que no estamos tratando de sistemas sencillos, sino más bien sistemas complejos que no podrían ser abordados desde una sola disciplina en particular, pero que tampoco se podrían estudiar desde disciplinas separadas, sino que más bien lo que buscarían es una integración de disciplinas y una reconceptualización de esas disciplinas para poder abordar este tipo de intervenciones de diseño gráfico. En realidad, que va mucho más allá, como digo, del diseño visual simplemente. Un poco eso sería lo que les he traído, ¿no es cierto?, como reflexión respecto a este tema. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por tu presentación. Ya puedes desactivar tu cámara y micrófono. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de David Ernesto Puentes Lagos, y se titula Aprendizaje remoto del Design Fiction en tiempos de pandemia. David, ¿estás por ahí? Ok, ¿ahí me escuchan? Te escucho bien, pero todavía no te veo. No sé si has activado tu cámara. Sí, ya la activé. Bueno, quizás ¿listo? tarda. Ahora sí, perfecto. Muy bien, David, tenés tus 5 minutos, puedes empezar cuando quieras, te escuchamos. Buenas tardes. El proyecto de aprendizaje remoto del Design Fiction y el pensamiento futuro fue desarrollado por mí, David Puentes, profesor asociado e investigador, Ailín Escobar, estudiante de la maestría en diseño y 3 estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional
de Colombia, de la sede de Bogotá. Lo siguiente que vamos a ver es que el Design Fiction es un método investigativo multidisciplinar que permite proyectar futuros de largo plazo a partir de una narración prospectiva. También es usado por varias compañías líderes en el desarrollo tecnológico y lo integran a su proceso de diseño. La perspectiva, por otra parte, contribuye no solo con la proyección en el tiempo de las tecnologías y las formas de trabajo futuro, sino con la formación de proyectistas en el campo del diseño y la ingeniería. El proyecto se desarrolló en el marco de una asignatura llamada Métodos Proyectuales y un proyecto de investigación de la Facultad de Artes. En la primera fase sobre aprender de Design Fiction usamos una historia llamada Swim Mapping integrado de ciencia ficción blanda. Hicimos presentaciones y discusiones en un proceso de flexibilización del pensamiento futuro y proyectivo. Los estudiantes reconocieron cómo pueden llegar a articularse variables económicas y culturales con proyectos y resultados de diseño. Usamos como ejemplo la película Matrix del 99 y Animatrix del 2003, que explica un universo diegético de la película original a través de diferentes historias. En la segunda fase, hicimos un desglose de objetos, espacios y personas y acciones de la historia original de Swim Map integrado, y luego los estudiantes proyectaron un universo expandido con la información obtenida en la sesión anterior, agregando características económicas, culturales, políticas e ideológicas, sobre las cuales desarrollaron una historia propia. Se les compartió una matriz vacía en Google Sheets y se diligenciaron y se socializaron en una videoconferencia posterior. En la fase tercera de visualizaciones futuras, los estudiantes ilustraron una historia basada en su universo expandido con las mismas reglas del universo diegético de Swim Map integrado, por medio de una secuencia de 3 imágenes. Se mostraron técnicas de ilustración digital y concept art. En los resultados respecto a la narración y el aprendizaje en diseño, comparamos los resultados de estos talleres con los logrados por otros métodos como el de creación de escenarios de Fulton Shore o el de Nigel Crow, teniendo lo siguiente. Primero, se confirma el poder de la narración para la creación. Se lograron personajes más humanos y más complejos que en la visión tradicional que tenemos del usuario. Estudiantes con más experiencia audiovisual y más trabajo lograron ser más productivos. Se logró la construcción de escenarios y ambientes más complejos e interrelacionados. En los resultados respecto a las habilidades como proyectistas, observamos que en las ilustraciones los estudiantes se remitieron excesivamente a elementos contemporáneos y no a objetos futuros en los que ellos inventen algunos elementos. Algunos estudiantes tuvieron dificultades para ubicar temporalmente en el futuro la historia, proyectándola hacia el futuro. En los resultados respecto a las habilidades como proyectistas, observamos que en las ilustraciones los estudiantes se remitieron, bueno, eso ya lo había leído. Otro resultado respecto a la enseñanza remota es que tenemos problemas de conexión en Bogotá particularmente, y tanto estudiantes como profesores podemos tener falta de continuidad y fluidez en la clase. Requerimos 3 guías detalladas y videos de apoyo en las plataformas virtuales como Moodle, que demandan un tiempo de preparación previo de cualquier clase. En las conclusiones observamos que la investigación cultural previa y otras discusiones como la literatura son esenciales para identificar y proyectar hacia el futuro características locales y así evitar caer en clichés visuales y de diseño. Predeterminar el trabajo individual y remoto requiere más tiempo de aprendizaje que el colectivo en diseño. No se pueden suplir algunas falencias personales. La comparación entre los trabajos individuales por medio de la videoconferencia estimula y facilita la exploración de técnicas de ilustración, especialmente digitales. Para facilitar el aprendizaje, se deben organizar galerías de videos e imágenes por temas en la nube o en la red para socializar con los estudiantes. Con los pocos recursos que tuvimos y con esta situación, digamos que el Design Fiction sí podría utilizarse como una fase preconceptual de cualquier proceso de diseño para humanizar aún más la inclusión y el desarrollo tecnológico que requieren sobre todo países como el nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, David, muchas gracias. Llegaste perfecto con el tiempo. Ya podés deshabilitar tu cámara y micrófono. Y vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Macarena Valenzuela
y se titula Desarrollo Caso Bootcamp, Desafío Cloud UTEM. ¿Estás por ahí, Macarena? Perfecto. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bien, te veo y te escucho bien, así que cuando quieras podés comenzar, te escuchamos. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Macarena Valenzuela, soy docente de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Y junto con Héctor Torres, docente también de la carrera de Diseño Industrial del taller de 9º semestre, queremos presentar el desafío que realizamos junto a una entidad externa, llamémoslo así, una iniciativa ciencia-empresa o transferencia con la industria, que realizamos durante el 2019, específicamente desde agosto a octubre del 2019 en Santiago de Chile. Primero, inicial, ¿qué es un bootcamp? ¿Por qué llamamos bootcamp a esto? Principalmente porque un bootcamp es, se podría decir, un programa de capacitación muy rápido, muy veloz, en donde la idea es poder instalar competencias de una forma rápida y eficiente. Por eso lo denominamos. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco tiempo. Principalmente, ¿por qué? Porque vemos que las entidades y las empresas corren a una velocidad muy distinta que muchas veces en la academia y en las aulas se da. Así que quisimos hacer un equilibrio en el tiempo y por eso establecimos esto como el bootcamp. Los participantes de este evento o de esta iniciativa principalmente le llamamos a 20 alumnos del 9º semestre de la carrera de Diseño Industrial de la UTEM. Juntos, de alguna forma los vinculamos con los usuarios de CLA, que es la sigla de Caja Los Andes, que es una entidad que agrupa a pensionados, adultos mayores, autovalentes de mayores de 60 años aproximadamente, donde de alguna forma los invitan a generar distintas instancias de recreación, también trabaja con el tema de sus pensiones, etcétera, etcétera. Y también se involucró la gerencia corporativa de transformación y experiencia de esta entidad. Entonces, imaginémonos esta instancia con estos 3 tipos de actores. ¿Y cuál era el objetivo? Y finalmente el desafío lo entrega Caja Los Andes para desarrollar nuevos espacios que promuevan el interior del edificio donde está ubicado esta entidad. Es un edificio gigante donde los adultos mayores van a nadar, van a bailar, van a cocinar, van a desarrollar distintos talleres. Es por eso que el desafío a los alumnos de diseño es poder generar unos espacios que promuevan distintas capacidades, sociabilizar entre ellos, leer, etcétera. La idea era principalmente que bajo una metodología de Design Thinking ellos pudieran trabajar con los alumnos, con los adultos mayores, basados en la co-creación. Creemos, desde los docentes del taller que se dirige, que la co-creación es la base para poder trabajar en iniciativas en donde el usuario es el objeto de estudio. Creo que el diseño también es una tendencia actual y que de alguna forma ha llegado para quedarse. Y también la colaboración. La colaboración se vuelve finalmente un eje estructural, en donde la colaboración tanto con la entidad, la colaboración tanto también con los adultos mayores, que eran nuestro usuario, y entre los mismos participantes, los mismos alumnos, fue algo muy vital en esta instancia. Bajo la metodología de Thinking, en las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, se desarrollaron distintas iniciativas, como sesiones de observación, clases presenciales que también los docentes pudimos ir guiando, y sesiones de co-creación, donde finalmente las etapas de prototipo y testeo fueron sesiones de validación y clases presenciales, en donde el usuario estuvo presente en todo momento. Los resultados que se tuvieron aproximadamente en octubre, que luego fueron presentados en enero, por ahí en nuestro país tuvimos un estallido social, así que tuvimos que moverlo un poco en fechas. Principalmente fueron maquetas virtuales que se presentaron ante la comunidad de Caja Los Andes, tanto toda la directiva de la entidad y obviamente con los usuarios. Nosotros queríamos saber sus opiniones. Si bien ellos, los adultos mayores, estuvieron presentes durante todo el proceso, fueron alumnos más, debo decirlo, fueron alumnos más dentro de la dinámica, también queríamos su validación. Así que en esta presentación que se hizo en enero de este año, ellos pudieron evaluar qué propuesta de todos los alumnos que fueron desarrollando eran las que más les gustaban. Las propuestas se basaron principalmente en la generación de espacios
que fueron promoviendo experiencias y interacciones. Los alumnos promovieron, por ejemplo, como yo les decía, instancias de compartir, descansar, con mobiliario adecuado para ellos, obviamente no olvidarnos de la ergonomía, pero también de las distintas estéticas. Como conclusiones directamente del bootcamp, bueno, algo básico, la co-creación en este tipo de trabajo es muy importante y la iteración rápida y acotada en cuanto a eso. Hoy también el trabajo colaborativo en todos los actores del proceso y obviamente el feedback constante en esta iniciativa. Muchas gracias por permitirme comentar esta experiencia. Muy bien, muchas gracias Macarena, muy interesante. Ya puedes desactivar tu cámara y micrófono. Y vamos a presentar al siguiente expositor, que es Alejandro Durán, que nos va a presentar diseño basado en simbiogénesis, metodología basada en cooperación e integración. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola Agostina, hola a todos, ¿me escuchan? Bien. ¿Qué tal? Perfecto, te escuchamos y te vemos bien, así que ya puedes comenzar cuando quieras. Adelante. Perfecto. Bueno, hola a todos, qué bueno estar acá, qué pena no estar con ustedes. Intentaré en estos 5 minutos contarles sobre la metodología de diseño que hemos trabajado en el último tiempo. Es poco tiempo, así que será una pequeña introducción y una breve descripción. Mi nombre es Alejandro Durán, soy académico de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile. Y lo que hemos desarrollado es una forma de diseñar a partir de la extrapolación de procesos biológicos, de la adaptación de la forma en que la vida surge, no solamente como la vida es. Dando un poco de contexto, las BID, o el diseño biológicamente inspirado, es parte de nuestra disciplina. En los journals de diseño vemos biofabricación, biomateriales, y desde siempre hemos conocido la biomímesis como una forma de copiar lo natural. Lo que hacemos en cierta medida es observar lo que la naturaleza ha hecho, entender su funcionamiento y extrapolarlo hacia el mundo sintético. Vemos un ala, por ejemplo, con prestación aerodinámica, y lo que hacemos es entenderla y construir una hélice para un dron. O analizamos algún tipo de bacteria que es bioremediadora, intentamos cultivarla, propagarla y con ello limpiar un entorno que está contaminado. Es así como entendemos que hoy en día las personas vivimos en entornos que tienen preguntas que trascienden lo natural. Es decir, nuestros desafíos no solamente son, por ejemplo, alimentarnos, metabolismo, reproducción, etcétera, sino que tenemos situaciones mucho más complejas. Desde ahí la pregunta cambia y ya deja de ser dónde encontrar en lo natural respuesta a nuestros problemas, sino cómo lo habría hecho la naturaleza para responder a estos problemas. En esa dinámica, la pregunta cambia y se enfoca en cómo surgen las nuevas ideas, igual como cómo surgen las nuevas especies. Entendemos muchas veces que el surgimiento de nuevas especies está referido a lo que Darwin nos declara, es decir, que hay un organismo, una comunidad de organismos que cambia en el tiempo según un contexto. Tengo un animal, por ejemplo, que en un lugar con maleza alta comienza a estirar su cuello y tras ciertas generaciones, tras cierto tiempo, tenemos algo distinto, un animal con un cuello más largo. Tendríamos una nueva especie. Pero tenemos que entender que así no surgen las especies. Esa es una concepción solamente del cambio en el tiempo. Una especie surge cuando dos o más de ellas se integran y cooperan. Tenemos que pasar de Darwin y acercarnos a Margulis, Lynn Margulis, maestra de la microbiología, que nos explica que el surgimiento de nuevas especies está supeditado a la cooperación. Un ejemplo simple, un pequeño organismo que flota en la columna de agua y que, por ejemplo, es capaz de soportar el sol. No es dañado por el lugar. Mientras que otro organismo que también flota en esta columna de agua es capaz de procesar el nitrógeno y convertirlo en alimento. Cuando estos dos organismos se encuentran de forma casi espontánea y uno se sitúa bajo el otro, lo que ocurre es que ambos se sienten mejor, proliferan. Comienza a generarse una relación de simbiosis, de mutualismo, depende de cada caso. Cuando estas relaciones continúan en el tiempo, lo que ocurre es que empiezan a vincularse ya por proxémica, comienzan a fusionarse y en algún momento son un nuevo organismo. El líquen, por ejemplo, es un ejemplo de esta relación, donde no somos capaces de separar estos tres organismos, tenemos una entidad por sí misma. Entonces lo que hicimos fue entender los procesos de simbiogénesis, que es la forma en que se denomina este origen en base a simbiosis, y llevarlo al mundo del diseño. Lo que hacemos, y esto es muy abstracto, es que analizamos las prestaciones básicas de un fenómeno. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, mi acuario, purificar el agua, separamos el movimiento de agua, que es una prestación, versus el filtrado de agua, que es una segunda prestación. Buscamos en el mundo de los antecedentes pertinentes al ámbito u otros, todos aquellos actores que hacen estas acciones individuales, mover agua, filtrar agua, ¿ok? Y cuando tenemos este listado completo, buscamos relaciones de match,
porque es probable que hayan ciertos antecedentes, ciertos casos particulares que se nutran de otros, ¿ya? Y esta fusión es lo que nos permite crear como si estuviéramos creando lo natural. Así como existe la evolución asistida, en este caso proponemos la simbiogénesis asistida. Hemos desarrollado este tipo de metodología en los últimos años con resultados maravillosos. Hemos hecho varios proyectos de prótesis para personas con diferentes tipos de condiciones. Hemos trabajado en bioremediación. Hemos trabajado también en la producción de sistemas energéticos. Y lo que ha permitido no solamente es abrir esta bioinspiración, más allá de lo que nos brinda lo natural, sino que también nos ha permitido acercarnos a una forma distinta de enfrentar la creación. Una creación que en nuestro caso está fuertemente inspirada en la cooperación y la integración. Aún no me aparece, por suerte, Agustín en la cámara, que es quien nos dice que nos queda poco tiempo, así que aprovecho de dar un par más de antecedentes. Lo que intentamos con esta metodología es ser una nueva forma de bioinspiración. Insisto, una bioinspiración que nos interpela a buscar formas de ayudarnos. Y si tienen más interés en el tema o en la metodología, bueno, estamos atentos a recibir sus preguntas y gracias por compartir este espacio. Te veo, Agustín, así que ya sé que se me acabó el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Ya podés apagar tu cámara y micrófono. Y a continuación tenemos a Andrés Largo León, que va a presentar Diseño Participativo, una estrategia de enseñanza, empoderamiento y apropiación de productos. Muy bien, Andrés, ya te veo ahí. A ver si se te escucha bien. Gracias. Perfecto, así que ya podés iniciar cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. Como lo decía, soy Andrés Largo León, soy docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Escuela de Diseño Industrial. La experiencia que les voy a compartir hoy, pues, es una experiencia de diseño participativo, la cual se desarrolló con una comunidad bastante particular. Esta estrategia se desarrolló con una asociación de mujeres productoras de un sector rural. Esta asociación estuvo conformada por 42 mujeres y lo que se buscó con ellas fue hacer una transferencia de herramientas de diseño, de conceptos de diseño, evaluar esos resultados y se tuvo la hipótesis que a través de ese proceso pues se iba a tener cierto grado de empoderamiento. La metodología a desarrollar pues fue una investigación acción participativa y como estrategia de diseño, como actividades de diseño estructurales se utilizó un design sprint que y bajo un enfoque de bootcamp, como lo mencionaba ahorita Macarena en su exposición. Sin embargo, esa estrategia de bootcamp durante el proceso de desarrollo de la metodología hubo la necesidad de transformarla, ya que por las condiciones de estas mujeres pues era muy complejo desarrollar las actividades de manera continua y se tuvo que reprogramar, se tuvo que dar un cambio estructural a esa estrategia de bootcamp para desarrollar una estrategia propia de diseño participativo. Dentro de esta experiencia, pues se buscó identificar las problemáticas de estas mujeres, se identificó que tenían problemas con los cultivos que tienen, son productoras de mora, de hortalizas, y otras especies vegetales. Por tanto, en esa identificación pues se generaron retos de diseño. A partir de esos retos de diseño se inició una búsqueda de posibles alternativas y dentro de esa búsqueda, dentro de esa fase surgió algo bastante interesante. Estas mujeres rurales, algunas que no saben leer ni escribir, otras de ellas ya están en la tercera edad, tuvieron interacción con estudiantes de colegio de grados 9º, 10º y 11. Con esta estrategia pues se buscó que hubiera un intercambio de conocimientos, que estos estudiantes las ayudaran a ellas con una búsqueda en internet, en artículos, en diferentes fuentes de información, y que estas mujeres les dieran a conocer las problemáticas y lo que esperan de estos jóvenes que hasta ahora se están formando.
Como resultado de este proceso de investigación y de co-creación, se tuvo el desarrollo de un dispositivo cosechador de mora. Pues particularmente fueron 3 proyectos, pero este fue el más importante, el más relevante, el cual tuvo una financiación para ser desarrollado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Y posterior a esto, pues fue un dispositivo que se implementó en las actividades diarias de estas mujeres para ser utilizado. Entonces, pues como conclusiones de este proceso se puede o podemos identificar que hubo primero una apropiación de esos productos, de esas soluciones de diseño que se generaron en conjunto con la comunidad, los estudiantes, los jóvenes y el facilitador, que en este caso pues era un diseñador industrial. También hubo un empoderamiento. Estas mujeres pues manifestaron que a través de las actividades de co-creación y la participación en un evento de divulgación de los resultados del trabajo de co-creación, pues tuvieron un mejor desenvolvimiento, tenían mejores capacidades para expresarse, para generar soluciones a problemas pequeños a los que se enfrentaban. Y aparte, pues hubo también un resultado de enseñanza, tanto para estas mujeres quienes tuvieron la oportunidad de conocer procesos de diseño, de conocer cómo se generan esas soluciones que a veces tanto necesitan y que cuando están en zonas tan alejadas, zonas rurales, no les llegan. Entonces tuvieron el conocimiento de ese proceso. Enseñanza, empoderamiento y apropiación, pues fueron los resultados de producto. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Ya podés apagar tu cámara y micrófono, perfecto. Y vamos a pasar a la siguiente presentación, que es de Pablo Mastro Pascua, y se llama Diseños con Identidad en Latinoamérica, una experiencia pedagógica. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ahí se me escucha. Ahí está, perfecto, te vemos y te escuchamos bien. Así que cuando quieras podés comenzar, te escuchamos. Bueno, gracias Agustina. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Estoy en un área de la enseñanza del diseño industrial y de la arquitectura también, que se cursan juntas en nuestra facultad, el área histórico-social, que es donde yo me desempeño. Los estudiantes aquí tienen una formación en conjunto en esta área, las 3 especialidades del diseño industrial que tenemos en nuestra carrera, que es el diseño de productos, el diseño de indumentaria y el diseño de textil. Entonces, por lo tanto, esas 3 áreas cursan esta área histórico-social con los estudiantes de arquitectura, que es una experiencia que se dio hace unos 15 años en nuestra facultad y que realmente ha dado buenos resultados en este área. La observación que tenemos de la realidad de la carrera de nuestros estudiantes, nosotros los tomamos en el último año de esta área histórico-social, cuando ya casi están egresando, en el 4º año. La materia para diseño industrial se llama Pensamiento Contemporáneo, un título que nunca se aplicó a los contenidos, sino fue más que nada una derivación de la historia del diseño. Vemos que los estudiantes a fin de carrera es cuando recién visitan o tienen una noción de lo que está pasando con su disciplina en Latinoamérica. Tienen una formación de 3 años anteriores antes de nuestra materia, con una visión de países centrales, europeizantes si se quiere, sobre el diseño, desde las culturas mitológicas, desde Grecia, desde Roma, hasta el medioevo europeo, el movimiento moderno en los países centrales, el nacimiento del movimiento moderno, y quedan con una formación muy alejada de Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer en un año de cursada, las materias son anuales, una visión de Latinoamérica que la vamos a tomar desde el concepto del continente culturalmente mestizo y híbrido.
justamente nuestra materia se llama América Latina, Hibridación y Mestizaje, el programa de nuestro curso. Y lo vamos a tomar para los de diseño industrial desde el diseño, para los de arquitectura desde su disciplina, la arquitectura y el urbanismo. Trabajamos en un formato anual, en una investigación anual que tiene temas elegidos por los estudiantes y tutelados por los auxiliares, que termina siendo el resultado de presentación de esta investigación anual, o lo que pretendemos es algún formato de publicación de alguna manera ligado a lo contemporáneo, hasta en algunos casos pueden ser hasta publicaciones digitales. Nuestra idea es que, además de la cuestión conceptual y la cuestión de análisis de lo que está pasando en Latinoamérica en el diseño, tenga una manera de comunicarse. Si bien no tienen formación en diseño gráfico en nuestra facultad, queremos que lo apliquen, aunque sea de manera intuitiva o con la ayuda que le podemos dar en este trabajo de comunicación. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos una historia o una periodización de Latinoamérica en 4 geoculturas. La geocultura mesoamericana, la amazónica, la andina y la pampeana. Es una estrategia pedagógica que quizá puede ser cuestionable, pero nos sirve en la práctica. Y esas 4 geoculturas las hacemos pasar por un filtro de 5 periodos históricos culturales, que son la de pueblos originarios, el periodo de las colonias, el periodo de las repúblicas, la llegada del movimiento moderno o la modernidad y lo contemporáneo. Entonces hacemos una especie de apoyo teórico a cada uno de estos cortes históricos en cada geocultura para poder dar los contenidos conceptuales para que ellos los apliquen a los temas que han elegido. Los temas pueden ser muy variados porque tenemos estudiantes de las 3 especialidades de diseño industrial, más los de arquitectura. En el caso del formato que terminan presentando, es una especie de investigación, de divulgación, pero para lectores disciplinares, no es para público general, pero con buenos resultados en el sentido de que le encuentran el gusto a la investigación en historia dedicada específicamente a su disciplina y posiblemente en algunos casos aplicada, porque todavía no lo han hecho en esta etapa de la carrera, a su proceso de tesis de grado, ¿no? Porque el último año de la carrera tienen que hacer una tesis de presentación de grado sobre algún sistema de producción. Así que esa es la experiencia. El formato virtual este año nos permitió poder profundizar los temas conceptuales que años anteriores justamente nos corrían los tiempos. La verdad, lo virtual este año nos permitió manejar mejor los tiempos que en lo presencial en algunos casos, así que tenemos una experiencia interesante. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Ya podés deshabilitar tu cámara y micrófono. Y vamos a pasar a la siguiente, que es la presentación de Judith Ayala, titulada El diseño de vitrales aporta al aprendizaje del diseño. Judith, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Bien, Judith, te escucho un poco bajito, si te podés acercar un poquito más al micrófono. Buenas tardes, ante todo muchas gracias por la invitación. Soy Ayala Martínez, soy escultora y docente en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias a la experiencia que he obtenido en la restauración de los vitrales del profesor Adolfo Winternis en la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, en la ciudad de Paita, Piura, me llevó a realizar esta investigación, la cual las comparto, ¿no? Sobre el diseño de los vitrales que aportan al aprendizaje del diseño. Este proyecto quiere profundizar en la creación, producción, conservación y restauración de vitrales en una perspectiva de formación artística por competencias. El interés por los vitrales en un ámbito universitario de formación artística se da en la intersección del arte y el diseño de la cultura de la comunidad. Los aspectos técnicos y estéticos inciden en su vocación comunicacional en las condiciones de determinado contexto. Este proyecto se propone profundizar
en la historia, teoría, práctica de los vitrales para realizar una guía para la enseñanza. Y asimismo se considera su conservación y su restauración. La guía expone también el rol del profesor Adolfo Winterus en la creación de vitrales en el Perú y en la enseñanza de construcción de vitrales en la Facultad de Arte de la PUC. En el aprendizaje del diseño y la producción de vitrales, así como de su conservación y restauración, se desarrollaron varias competencias que hacen contacto activo con muchas de sus manifestaciones tipológicas. El vitral es una de estas manifestaciones con una gran tradición y un rol importante en la cultura por lo general y en la cultura religiosa en particular. Es imprescindible evaluar su capacidad de comunicación e intervención plástica y llevarla a la práctica creativa. Las competencias se desarrollan, las competencias que se desarrollan son de investigación, de creación, conservación y restauración. Los objetivos del proyecto son investigar el universo artístico de los vitrales para su incorporación didáctica en la formación universitaria del artista, producir una guía de investigación, creación, conservación y restauración de vitrales, valorar el rol del profesor Adolfo Winterus, fundador de la actual Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la creación y enseñanza de vitrales, producir un proyecto de estrategia de enseñanza-aprendizaje de los vitrales. En cuanto a los contenidos, se han configurado varios contenidos de la investigación que serán explorados a través de una bibliografía especializada. Agrupamos los contenidos en dos grandes bloques, que serían la intervención del vitral en el espacio real en una perspectiva histórica, cultural y psicológica, y el aprendizaje del vitral. Es intención de esta investigación llegar a una cartografía de la creación de vitrales en una perspectiva histórica que vierta sus contenidos en la guía de enseñanza-aprendizaje, que contextualice el arte en el proceso amplio de su creación y función, a la vez que profundice un aporte cultural. La creación de un vitral comienza por su dibujo. Hay patrones y también hay diseños creativos enfocados hacia los propósitos comunicativos y expresivos de los vitrales. Grandes artistas del siglo XX realizaron vitrales como Matisse y Chagall. En este sentido, es obligatorio revisar la contextualización artística del arte, investigando sus referentes y la estética que puede incorporarse en su creación. Por esta razón, un tema especial en el aprendizaje del arte vitral es la intertextualidad artística, temática y estética. La intertextualidad es objetivo de investigación y conduce a tomas de decisiones discursivas y expresivas. El creador debe investigar la historia y la cultura del vitral, debe investigar materiales, técnicas, instrumentos, debe investigar el espacio en el cual el vitral va a intervenir, va a crear en función de estas condiciones dibujos y proyectos de producción. Debe vigilar la producción de los vitrales y su instalación y funcionamiento. Como competencias complementarias aprenderá la instalación de vitrales. En cuanto al docente, debe desarrollar estrategias didácticas que aporten a la generación de las competencias de investigación y creación del estudiante. Lo puede hacer en la modalidad presencial, semipresencial o virtual. Muy bien. Bueno, la guía de investigación, creación, conservación y restauración de los vitrales en la modalidad del libro virtual. Estrategias para la enseñanza de aprendizaje de los vitrales de la modalidad virtual, un álbum con vitrales de enfoque tipológico en la modalidad de un álbum interactivo audiovisual. Estos productos serán integrados a una página web dedicada al diseño de vitrales desde la perspectiva de la formación universitaria en arte y diseño. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Bueno, muchas gracias, Judith.
ya podés apagar tu cámara y micrófono. Y vamos a presentar al siguiente expositor, que es Carlos Fiorentino, que va a presentar el prototipo académico como método multidimensional en diseño. Hola, Carlos, ¿me escuchas? sí, te escucho bien. No te veo todavía, no sé si ya habrás activado tu cámara. A ver, la estoy activando en este momento. Bueno, ¿Funciona? a Ahí ver, creo que ahí sí, está. ¿no? Perfecto, Estoy. ahí ya te vemos, Buenísimo. te escuchamos, así que cuando quieras podés comenzar. Adelante. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Fiorentino, yo soy docente de diseño e investigador en la Universidad de Alberta, en Canadá, y voy a hablarles hoy del prototipeo académico como método multidimensional de diseño. Y voy a empezar con una reflexión. Los diseñadores generalmente entendemos la práctica del diseño de diferentes y múltiples maneras, pero hay algo en común en la mayor parte de estas interpretaciones, y es que el diseño implica un proceso de investigación, gestación, desarrollo y ejecución, y en algunos casos también seguimiento, que es lo que hace al proceso en sí mismo. El típico esquema del proceso de doble diamante, que muchos de ustedes estarán familiarizados, es un ejemplo de cuán establecido está este principio en la teoría y la práctica de las disciplinas de diseño. La metodología de diseño en general subsiste bajo este principio. Diseñar implica un proceso. Sin embargo, los métodos utilizados son variados y en su mayoría no pertenecen originalmente a la epistemología de diseño. Encontramos entonces métodos de diseño hibridizados entre estudios etnográficos, técnicas de antropología, de psicología, de semiología, por mencionar algunas. La búsqueda por adaptar, implementar y en algunos casos combinar métodos parte de la premisa de que desde el diseño de por sí no habrá un método preestablecido más sólido que los existentes en otros campos de estudio. Esto también implica una oportunidad para hacer de la metodología de diseño una plataforma transformativa. Y la combinación de métodos le puede dar al proyecto de diseño un carácter multidimensional. Puede expandir la visión del diseñador de una manera más holística, más integradora. El prototipeo académico es una de estas oportunidades transformativas, en mi manera de ver. Aunque el concepto de interpretar teóricamente los prototipos de diseño fue sugerido en muchos trabajos de investigación, especialmente en el campo de la Digital Humanities, el concepto de prototipeo académico fue propuesto recién hace bastante poco, en el año 2014, como un método de investigación, en ese momento aplicado a una interfaz experimental para análisis de textos literarios, en la que participaron varias universidades de Norteamérica. El prototipeo académico fue definido en este proyecto como una manera de producir nuevo conocimiento acerca de ideas específicas a través del diseño de un prototipo experimental. Por ejemplo, esta interfase de la que mencioné antes. El objetivo no fue la producción de dicho prototipo, sino más bien experimentar el prototipeado como fase de un proceso crítico de diseño. El prototipeo académico desafía la manera tradicional de entender el proceso de diseño y lo pone bajo escrutinio. Desafía fundamentos establecidos sobre la relación en herramientas de interpretación de la información, productos y procesos de investigación. Además, sugiere que el diseño puede volverse un proceso de pensamiento crítico en sí mismo, más que solo la materialización de sus resultados. La diferencia entre el prototipeo y prototipo es más que una diferencia gramática. Puede ser comparada, por ejemplo, con la diferencia semántica entre computadora y computación. Así es necesario hacer una distinción entre el prototipeo académico y los prototipos académicos para entender el concepto correctamente desde un punto de vista metodológico. Mientras el primero se refiere al método en cuestión, que estoy presentando ahora, el segundo solo se refiere a los productos derivados del proceso de fabricar algo, también definido como ejemplos, modelos o maquetas. Para resumir, otras formas de prototipear en academia no necesariamente se relacionan con el método de investigación planteado aquí. Durante varios años, antes de que el término prototipeo académico fuera utilizado, yo mismo estuve involucrado en el diseño y desarrollo de varias herramientas e interfaces digitales que podrían clasificarse como casos de prototipeo académico. Estos casos fueron desarrollados como ejercicios hermenéuticos, donde los resultados visuales exhiben un proceso implícito de intercambio de información y conocimiento. Estos ejercicios ofrecieron no solo la posibilidad de desarrollar una herramienta final utilizable, sino también la oportunidad de aprender sobre aspectos específicos y detalles de funcionalidad durante el proceso de creación y diseño. El diseño y desarrollo de una herramienta de investigación usualmente
destinada a ser utilizada como versión final de la misma, en este caso se torna un concepto más trascendente que los posibles resultados de diseño. La etapa de diseño y desarrollo se transforma en la herramienta de investigación en sí misma, de manera heurística y estocástica, aceptando lo inesperado, independientemente de cómo las variadas versiones de la herramienta, si las hay, sean alcanzadas. Prototipear en este sentido puede volverse una herramienta pedagógica para promover espacios de especulación y reflexión en el diseño. En consecuencia, aplicar el prototipeo académico como método es un aspecto central a considerar, por ejemplo, en proyectos de investigación que implica el diseño de interfaces digitales, visualización de datos, etc., pudiendo influenciar la manera en que los estudios pueden planearse y conducirse. Y con esto terminé. Gracias. Si hay preguntas, las contestaré más tarde. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Ya puedes apagar tu cámara y micrófono. Así pasamos a la siguiente presentación, que está a cargo de dos presentadores, Pedro Villanueva y Alfredo Flores, y se titula Enseñanza de las disciplinas tecnológicas en arquitectura con nuevas tecnologías. Así que Pedro y Alfredo. Sí, buenas tardes. Muy bien. Hola. Ahí está, Alfredo, te veo, perfecto. Pedro también. Recuerden que tienen 5 minutos entre los dos, ¿sí? Así que vamos, adelante. Sí, voy a iniciar. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Flores Pérez y junto con el ingeniero Pedro Jesús Villanueva somos parte de profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y parte de una investigación. También formamos parte de una investigación que se llama El diseño integral en la arquitectura mediante tecnologías computacionales y una propuesta metodológica para la licenciatura de arquitectura de la UAM Xochimilco. En esta investigación, el objetivo es analizar cómo se integran las tres áreas de conocimiento que comprenden cada una de las dos unidades de enseñanza-aprendizaje del programa de estudios vigente de la licenciatura. Alfredo, te voy a interrumpir solo un segundito. Le voy a pedir a Pedro si puede, por favor, apagar su micrófono, así no hay interferencias, y que solo lo active la persona que va a hablar, ¿sí? Así se escucha mejor. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí, gracias. Entonces, como les decía, formamos parte de un proyecto de investigación también y participamos en la carrera de arquitectura de la UAM Xochimilco, y este proyecto busca analizar cómo se integran las tres áreas de conocimiento que comprenden cada una de las 12 unidades de aprendizaje del programa de estudios vigente de la licenciatura. Estas áreas son el área de teoría, en donde se insertan las áreas de teoría e historia de la arquitectura, el área de tecnología, en donde se insertan las disciplinas técnicas y tecnológicas que intervienen en el proceso de diseño, como son estructuras, construcción, instalaciones, aspectos ambientales y de eficiencia energética, así como recursos e instrumentos digitales y costos. Y por último, el área de diseño, que funge como el espacio rector que integra las dos áreas anteriores. En este análisis que hemos estado desarrollando como parte de la investigación y tomando también como referencia las encuestas que se realizan cada año a los egresados de la licenciatura de arquitectura, se ha observado que uno de los problemas que con frecuencia manifiestan sobre su formación universitaria es la escasez de conocimientos tanto teóricos como prácticos en el campo técnico y tecnológico de la licenciatura, y su vínculo parcial con los proyectos desarrollados en el taller de diseño, sobre todo si se considera que en el modelo educativo conocido como sistema modular que caracteriza a la UAM Xochimilco, las diferentes disciplinas deben converger contribuyendo a la solución del problema complejo de diseño. A continuación, vamos a exponer las experiencias de esta investigación en el área del conocimiento de tecnología que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 años en los módulos cuarto, quinto y sexto, que forman la primera fase del tronco básico profesional de la licenciatura y que significa el segundo año de la carrera. A continuación, Pedro continúa. Gracias. Bueno, en este sentido, uno de los problemas que se ha detectado está relacionado con los contenidos sintéticos del propio programa de estudios actualmente vigente, ya que estos resultan ser lineales, sin ninguna relación o una muy parcial con el objeto de diseño a desarrollar. Esto significa, por ejemplo, que para poder desarrollar el objeto de diseño correspondiente en el módulo 4, que consiste en proyectar una vivienda unifamiliar
o similar, no es suficiente tomar en cuenta los contenidos, en este caso tecnológicos del módulo, sino que es necesario considerar algunos otros contenidos tecnológicos contemplados en los siguientes módulos 5 y 6. De la misma manera que se presenta el problema anterior, este se extiende cuando cada uno de los contenidos de estas disciplinas son estudiadas de manera aislada, sin relacionarse entre sí y más aún sin integrarse a las otras dos áreas de conocimiento que intervienen en el proceso proyectual que se realiza en el diseño de cada una de las unidades de enseñanza-aprendizaje. La propuesta en sí ha consistido en desarrollar una metodología para la enseñanza de la arquitectura que se divide en dos planteamientos, la que se dirige a proponer cambios en la organización de los propios contenidos del programa de estudios y la segunda en establecer estrategias didácticas. Por un lado, los contenidos por disciplina de forma horizontal para que cada contenido disciplinar sea considerado en los módulos subsecuentes o precedentes, no importando las unidades de enseñanza-aprendizaje en las que se estén inmersas. Y por el otro lado, se conviene llevar a cabo una relación de contenidos de forma vertical entre cada uno de los contenidos de las tres áreas de conocimiento, pero llevando a cabo una integración de estas de manera simultánea, recursiva e interdisciplinaria dentro del proceso de diseño. Claro está que la propuesta anteriormente planteada es ambiciosa debido al poco tiempo disponible y la cantidad de información que se pretende integrar. En este sentido, es conveniente establecer estrategias didácticas que abarquen la matriz de correlación de contenidos, así buscando enfatizar la destreza práctica de los estudiantes de manera activa y participativa en las disciplinas técnicas y tecnológicas, dando la posibilidad de experimentar con los modelos conceptuales y formales que se han aplicado recursos didácticos que comprenden, por un lado, la enseñanza, aplicación de las herramientas digitales y TICs que abarcan el dibujo, diseño asistido por computadora, la generación de imágenes fijas y animadas, herramientas de análisis y de simulación infográfica aplicada a los comportamientos físicos como la mecanometría, aspectos ambientales y de eficiencia energética, entre otros. Y por el otro lado, sí, ya para terminar, es ensayar y reforzar las técnicas tradicionales, por así llamarlas, como el bocetaje, los modelos físicos, el empleo de métodos matemáticos, los cuales resultan en una simbiosis con las herramientas digitales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Pedro y Alfredo por su presentación. Gracias. Pueden apagar cámaras y micrófonos y vamos con nuestra siguiente presentación que va a estar a cargo de Katien de Sousa. Katien, ¿estás por ahí? Bien. Hola, ¿está bien? Ahí está, perfecto, te escucho y te veo bien, así que ya podés comenzar cuando quieras, te escuchamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Katiane y soy doctoranda en Antropología Social en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil. Espero que español no es mi lengua materna, pero estoy comprendiendo bien y espero que ustedes también me comprendan. Soy especialista en procesos de productos creativos, graduada en diseño de moda y hoy hablaré sobre mi proyecto de investigación actual que puse como título Estecando o Olhar, construyendo conceptos ilustrados. Bueno, trabajar con imágenes para hacer que un determinado tema sea comprensible y para transmitir conocimiento sobre una área determinada. La imagen, a través de collages y construcciones de paneles conceptuales, asume aquí un carácter metodológico y exploratorio. Abrir el debate y forzar las concepciones de las formas de comunicar el pensamiento científico. Quiero decir que académicamente solo la escritura es el formato ratificado en ciencia. Ilustrar conceptos es mirar sus significados de adentro hacia afuera. Cuando nos enfrentamos al ejercicio de examinar líneas, formas, texturas y colores, profundizamos en el análisis de los temas que proponemos estudiar y, en consecuencia, analizar. Trabajar con imagen y escribir junto no es una nueva práctica pedagógica metodológica, sin embargo, aún es necesario desmitificar muchos cánones académicos que no consideran el gran esfuerzo analítico que conlleva la
produção e interpretação das imagens. Se observa de maneira rutinaria em los cursos de diseño de moda el uso del dibujo y la ilustración en obras que expresan el desarrollo de una colección con sus conceptos, moulage, planificación, bocetos, cortes, es decir, el dibujo estaba superficialmente vinculado al desarrollo de productos y raramente en la producción teórica. La imagen de una lectura inicial, que sería un ejercicio de identificación, admite la interpretación que resulta de un esfuerzo analítico, deductivo y comparativo. Por lo tanto, como documento, como fuente, revela aspectos de la vida material que a veces la comprensión de las fuentes escritas no revela. De esta manera, el estudio de las imágenes y su aplicación conceptual y metodológica contribuye significativamente a la comprensión de los múltiples puntos de vista que las personas construyen sobre sí mismas y sobre los demás, sus comportamientos, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones en diferentes tiempos y espacios. Por lo tanto, las narrativas gráficas contribuyen a promover la ruptura de la acción canónica del pensamiento científico y la expansión de los horizontes epistémicos. Se necesitan nuevas lentes epistemológicas para ver alternativas para la construcción de conceptos y teorías con la intención de empujar los límites de la escritura clásica y los marcos disciplinarios. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Katian. Esa fue nuestra última presentación, así que les agradezco a todos. Por suerte no tuvimos ningún problema técnico y todos pudieron hacerla muy bien. Así que ahora le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora, Ana Cravino. Ahí está, Ana, te escuchamos. Bueno, muy interesante todas las propuestas, hubo, a ver, hago un balance general, antes de abrir el juego, hay una pregunta. Hubo relatos de experiencia, hubo lecturas teóricas, ¿sí? Hubo desafíos, ¿sí? Acá dice que falta alguien, Lucas Melara dice que tiene que hablar. Sí, justo le estaba escribiendo, Lucas, creo que estás en otra comisión porque no estás en nuestro listado. Ahora, sí, dame un segundito que ahora te hablo por privado. Ana, vos continúa. Sí. Bueno, me parece muy interesante lo que habíamos dicho al principio de todo, esta cuestión metodológica. Creo que hay una cuestión disciplinar. Creo que el diseño como disciplina multidisciplinar está en una etapa de cierta madurez, ¿sí? Hay reclamos de teoría y hay caminos hacia el conocimiento teórico bastante avanzados. Creo que la pandemia es un desafío para todos, para pensar históricamente nuestra responsabilidad con respecto al futuro, como diseñadores. Hubo lecturas donde aparece el tema de la coproducción, la coparticipación, la colaboración, o sea, un compromiso social muy fuerte desde el diseño. Hubo trabajos donde la noción de creatividad, como no solamente ligada a una producción estética, sino a una búsqueda de solución de problemas bastante fuerte. Hubo trabajos donde se planteó esta multidimensionalidad de lo experiencial, ¿sí? Como parte importante de nuestro trabajo como diseñadores. Hubo una búsqueda de estas
mímesis con la biología, buscando un nuevo equilibrio, ¿sí? Me hacía acordar después voy a preguntar a la autopoiesis de Maturana Varela, ¿sí? Hay una búsqueda de un compromiso latinoamericano en algunos casos y una búsqueda de un pensamiento colectivo. Hay otras lecturas investigativas dando un papel muy fuerte a la investigación a través del diseño y no solo sobre el diseño, ¿sí? Que es muy valioso en la actualidad. O sea, estamos planteando un lugar disciplinar que antes estaba minimizado, que era visto el diseño como una forma de un arte aplicada menor, y ahora estamos tomando otra dimensión. Entonces quería preguntarle a abrir el juego a Alejandro Durán sobre esto que recién comenté, si hay alguna relación con la autopoiesis de Maturana Varela o cómo Ana, perdón, te interrumpo un segundito antes que hable Alejandro, que aparentemente Lucas está en la lista, pero no en la que nos pasaron. Ah, bueno, entonces le dejamos. Que vamos a hacer la presentación de Lucas antes. Dame un segundito que te encuentro en la lista. La pregunta, ¿sí? Dale. A ver. Ahí, Lucas. ¿Estás por ahí, Lucas? Ahora sí, perfecto. Te pido disculpas, Lucas, no estabas en nuestra lista. Ai, oh meu cuidado. Consulté. Buenas tardes a todos. Hola, Agustina. ¿Pueden escucharme? Sí, te escucho y te veo bien, así que adelante con tu presentación, Lucas. Bueno, gracias. Primero, perdóname por mi poco español, pero me gustaría felicitar a la Universidad de Palermo y a todos los organizadores de esta semana, llena de intercambios significativos y ponencias increíbles. Nosotros de Unesp en Bauru, en Brasil, estamos muy contentos de estar aquí con este grupo de representantes de Latinoamérica. Mi nombre es Lucas Melara, formo parte del programa de posgrado en diseño de FAC Unesp, ubicado en Bauru, en el interior del estado de São Paulo. Soy parte del grupo de investigación de diseño contemporáneo coordinado por mi asesora, la doctora Mónica Moura, y hoy compartiré parte de la investigación de mi maestría, llamada Diseño y los 17 ODS, propuestos por la Agenda 2030 de la ONU, proyectos de impacto social y sostenible en los tiempos contemporáneos. Essa ponencia investiga el papel del diseño en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a partir de una revisión bibliográfica y documental sobre las pautas que conforman los proyectos de diseño social y diseño sostenible, observando las apropiaciones de su comunidad y la relevancia para las realidades locales en sus respectivos recortes, relacionando con las transformaciones sociales presentadas por la contemporaneidad y la práctica del diseño contemporáneo, baseadas en el trabajo de Gibbon Sipi, así como Ezio Manzini, Victor Margolin, que comprenden y discuten aspectos del diseño social y el diseño para la sostenibilidad. A través de análisis interdisciplinarias en diseño, que cubren campos prácticos y filosóficos con la ayuda de instituciones y organizaciones estratégicas que están vinculadas al sector de impacto social, mapeamos iniciativas que han tenido éxito en la solución de problemas sociales, guiadas por los 17 ODS y por la teoría de las necesidades básicas humanas, tomándolas como pautas a través del pensamiento sistémico en el acto de diseño, con la implementación de tecnologías informativas y sociales establecidas por los arreglos productivos periféricos, locales de la economía creativa, con el fin de debate sobre el alcance y las posibilidades de diseño, el expert design en diffuse design, en la producción de co-design, como habla Manzini,
en la búsqueda por comunidades sostenibles. En ese sentido, el papel del diseñador es necesario como agente para la difusión de proyectos que corroboran paradigmas emergentes sostenibles para la democratización de la experiencia humana en sus aspectos más diversos. Se observan tecnologías provenientes de proyectos realizados en colaboración con arreglos productivos locales intensivos de cultura, periféricos en la economía, es decir, arreglos productivos locales en una situación de vulnerabilidad económica y social fuera del bloque político del poder, identificados a través de nuevos mapeos y aquellos que ya existentes y consolidados por instituciones como el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, SEBRAE, que representa as empresas familiares, profissionais autônomos e empresários de pequenas e medianas empresas, assim como a Agência de Inovação Unesp, que representam laboratórios acadêmicos, projetos de extensão, empresas filiales e propriedades intelectuais generadas por la Universidade Estadual Paulista, e também com o apoio de associações e empresas de desenho ativas no mercado. Para a investigação de campo e as entrevistas, foi necessário reunir conhecimento interdisciplinário fundamental para o processo metódico, com o objetivo de fazer referência e documentar as pautas de desenho existentes e os resultados obtenidos em projetos de desenho em um contexto integrado, que, em essência, trabalha a favor de los 17 ODS. Se algo não comprendes ou queres falar mais, puedes escribir en el correo que dejo en el chat. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Ahora sí, ya estamos todos, ¿no? No me olvido de nadie más. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí volvemos con Ana, que le estabas por hacer una pregunta a Alejandro, creo. Sí, Alejandro, pero también puede ser aplicable a Carlos, me parece, porque hay muchos puntos en común, que es el tema de si el concepto de autopoiesis es aplicable al diseño, ¿sí? Me gustaría que amplíen un poco más este concepto. Creo que me están escuchando, ¿cierto? Sí. Hola, Ana. Mira, creo que es interesante la autopoiesis en la capacidad de poder entender lo vivo, esta condición de recursividad, este cierre operacional que habla Varela y una serie, perdón, Maturana, y una serie de conceptos vinculados con, pero más que la definición de lo que es vivo, creo que lo interesante de la aproximación, por lo menos nuestra, aquí no me estoy metiendo todavía en el terreno de Carlos, que sí está vinculado fuertemente a la biomímesis, es la cooperación y el flujo de energía. Margulis habla que lo vivo es flujo de energía, más que describirlo como algo cerrado en sí mismo, que tiene una membrana y que tiene metabolismo y que es capaz de conectarse con su mundo versus su medio. Me estoy refiriendo un poco citando a Maturana y a Varela, claro está. En esta aproximación en la que estamos trabajando, tiene que ver principalmente con reconocer que la vida es cooperación, y en nuestro caso el diseño también lo es. Y esta colaboración y esta cooperación debe entenderse desde un destilado del fenómeno, desde entender en su base el fenómeno y así poder trabajar, porque si no seguimos trabajando en un túnel, intentando solucionar un problema con lo mismo, mientras que lo natural, al contrario, permite la diversidad, permite lo divergente. Y nos dimos cuenta desde fenómenos macro, no solamente objetos, si bien nuestro portafolio está vinculado fuertemente a productos y objetos. Cuando nos enfrentamos a fenómenos macro, nos dimos cuenta que la cooperación, entendiendo el fenómeno, era muy, muy interesante. Te pongo un ejemplo muy, muy breve. En algún momento, la gente del Ministerio de Minería tenía dificultades con poder simular lo que ocurre al interior de una mina, en la maquinaria de una mina. Y lo que hacían era llamar a expertos en simulación para poder educar simulando el entorno. Pero la experiencia en situ no es mecanicista. La experiencia de estar dentro de un espacio de trabajo peligroso requiere de entender un guión peligroso. Entonces nos dimos cuenta que lo que parecía ser más pertinente era destilar el fenómeno y ver quién era útil para cada uno de ellos. Entonces alguien del mundo de la comunicación, del guión, del cine, era muy importante, tanto como un diseñador de videojuegos, tanto como un ingeniero de programación. Y esa cooperación permitió que surgiera un nuevo producto o un nuevo ámbito de desarrollo.
Por eso nuestra como intención tiene que ver con eso, con expandir los alcances de la bioinspiración, no solamente a la copia, y perdón que diga copia con comillas gigantes, de lo natural, sino cómo actúa lo natural. Entonces, claro, hay un vínculo con la autopoiesis, pero creo que, por lo menos en mi caso, el vínculo está más fuertemente vinculado con la integración cooperativa. Si es que puedo responder tu pregunta, Ana. Buenísimo. Acá también surge otro comentario que es respecto a lo circular como una alternativa a lo lineal. Y acá recuerdo el texto de Frijop Capra sobre el tema de dejar de lado los paradigmas positivistas, ¿sí? Los modelos analíticos y buscar un modelo más holístico, y creo que el diseño es la solución. Tenía algo más que decir Carlos, me parece, si dejamos la posibilidad de que conteste algo, que complete algo. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, bueno, no sabía si me escuchaban. No, simplemente agregar lo que decía recién el colega, que prestar atención a la naturaleza, creo que, bueno, en definitiva nos ahorra mucho tiempo, porque en la naturaleza vamos a encontrar, no solamente en teorías que tienen sentido como la autopoiesis y la autoorganización de las especies y los ecosistemas, vamos a encontrar un montón de respuestas y vamos a encontrar un montón de cosas que asumimos desde el diseño como que son parte de la naturaleza, en realidad son incompletas o incorrectas, como por ejemplo que no hay cooperación en la naturaleza y que hay más competencia por sobrevivir. Sin embargo, encontramos un montón de cosas interesantes en los sistemas naturales que nos dan buenas pistas para organizar el proceso de diseño de otra forma, con participación, codiseñando, cooperación, mutualismo. Todas estas ideas están implícitas en la conversación de la metodología de la biomímesis, como mencionaba bien anteriormente. Solo eso quería agregar, nada más. Genial. Quería hacerle una pregunta más a Nidia y a Claudia respecto a dos conceptos que ellas dijeron y que me gustaría que lo ampliaran, que era el canon epistemológico y el canon vocacional. Si los pueden diferenciar un poquito, les agradecería. Hola, ¿me escuchás? Perfecto, te escucho. Bueno. No sé qué pasa que no puedo compartir el video, pero si me escuchás está bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, esos dos conceptos son dos conceptos que trabaja mucho Walter Mignolo a propósito de querer distanciarse de lo que tiene que ver con los cánones paradigmáticos y los cánones hegemónicos, ¿no? Que generalmente son aquellos cánones que están construidos desde una cultura occidental, con valores axiológicos propios de la modernidad fundamentalmente. Walter Mignolo es un investigador del postcolonialismo, entonces su enfoque tiene que ver precisamente con esta cosa de intentar dessedimentar cuestiones que hacen a visiones hegemónicas sobre la cultura, sobre las sociedades. En tal sentido, él propone para poder abordar esta idea de los cánones, estos dos conceptos, que son como conceptos de alguna manera interrelacionados, una especie de yin y yang. El canon epistémico sería aquel canon que tiene que ser explicado, que parte de construcciones que son construcciones
ontológicas y nociológicas fuertemente construidas en relación a las disciplinas, y que es el canon que generalmente se enseña. Por ejemplo, en las facultades de diseño argentina, y de esto habla mucho en su texto Verónica de Valle, el canon epistémico sería todo el legado ulmiano y bauhasiano que ingresa a las universidades públicas en la Argentina, ¿de acuerdo? Eso sería como el canon epistémico. A partir de ese canon epistémico hay una especie de influencia en la producción y en las prácticas que son locales, ¿no? Que lo van apropiando y a su vez lo van reinventando. En esa reinvención aparece una cosa que es distinta y que, digamos, Mignolo nombra como canon epistémico, el canon como canon vocacional. El canon vocacional, entonces, es un canon que tiene que ver con una producción con prácticas y con nombres propios que están mucho más ligados a una territorialidad, que están mucho más ligados a una vinculación en común, digamos, de cruces societarios, a culturas más comunes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos pensando en diseño, nosotros podemos pensar como canon vocacional la producción de los egresados de UBA, que en este momento, de las primeras generaciones de egresados de UBA, que en este momento están dando forma al diseño, por lo menos en el país. Digo, Alejandro Ross, Laura Barsky, bueno, ese tipo de producción. Entonces, de eso habla Mignolo, de esta diferenciación. Ahora, él avanza en su propuesta teórica y lo que dice es que ese canon que empieza a ser construido como vocacional necesitaría su propia episteme, es decir, necesitaría buscar una perspectiva desde donde abordarlo, que sea construida desde ese canon y no, digamos, mirar el canon epistémico desde, no mirar el canon vocacional, perdón, desde la axiología de lo que puede ser el canon epistémico. Eso es un poco así. Mignolo es un postcolonialista y se especializa fundamentalmente en estudio de procesos de apropiación lingüística en América Latina y sobre todo en lo que se produjo en el momento del descubrimiento de América en relación con el avance del español sobre las lenguas americanas. Nosotros trabajamos estos conceptos a partir de una transferencia al campo del diseño. Bueno, genial. Bueno, de esta manera cerramos la mesa de hoy. Creo que fue muy productiva. Hay más que diferencias, ¿sí? Y bueno, veo yo que se han intercambiado mails, contactos, o sea que estamos haciendo un núcleo coproductivo, ¿sí? Coparticipativo, muy bueno en toda América Latina y Canadá, ¿sí? Bueno, gracias a todos, seguimos en contacto y los invito a no dejar el Congreso, ¿sí? Nos vemos luego. Abrazo a todos. Cuidémonos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por coordinar esta comisión. Les recuerdo que a partir del mes de agosto van a poder encontrar la grabación de esta comisión y de todas las demás del encuentro y del congreso y de todos los eventos que tenemos esta semana en nuestra página web.
y los invito si quieren a quedarse o a unirse a la próxima comisión, que es acerca del diseño responsable. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hasta luego.